ese video vamos a hablar de los distintos modelos de la predicación. Como es obvio, hay una variedad de modelos de sermones que se ha usado a lo largo de la historia. Por supuesto, hay modelos bíblicos y modelos no tan bíblicos. Pero para nuestros propósitos, solamente vamos a pensar en los modelos bíblicos. O sea, los modelos que honran la Biblia, los modelos que usan la Biblia como su principal fuente para el sermón. Es en ese sentido que todas las prédicas van a ser de alguna forma prédicas que exponen el mensaje bíblico. O sea, mensajes que explican lo que dice el texto bíblico. Ahora, tomando como punto de partida ese compromiso de exponer el mensaje bíblico, ¿cuáles son algunos de los modelos que se puede usar para una predicación eficaz? Aunque yo creo que hay un modelo que es mucho mejor que los demás modelos, no obstante, hay otros modelos. Hay por lo menos 4 modelos principales que se puede usar en determinados momentos en la predicación en la iglesia. Y quiero brevemente examinar algunos detalles de los 4 modelos. El primer modelo son las prédicas temáticas. Un sermón temático se basa en varios textos de la Biblia, tomados de varios libros de la Biblia. Lo que determina cuáles textos el predicador va a exponer es el tema que él quiere compartir. Es decir, la estructura de la prédica viene de afuera, viene por el tema que el predicador va a exponer. O sea, tanto los puntos principales como los subpuntos del sermón vienen no directamente del texto, sino del tema en sí. El predicador escoge los puntos principales que quiere compartir y generalmente busca pasajes que van de acuerdo a ese tema. Por ejemplo, un mensaje temático podría ser como, por ejemplo, cómo amar a Dios. Este tema va a controlar qué textos yo debo escoger y cuál va a ser la estructura del sermón. Entonces, yo puedo, por ejemplo, pensar en 3 puntos. Punto número 1, el amor de Dios debe ser prioritario. Mateo 22, 34 a 40. Punto 2, el amor de Dios requiere la obediencia. Juan 14, 23. Y número 3, el amor por Dios requiere el compromiso de crecer a conocerle más. Efesios 3, 18 a 19. El mensaje tiene una estructura basada en el tema que voy a predicar y comparto los pasajes que sustentan los puntos que quiero desarrollar a lo largo de la prédica. Obviamente, hay ciertos peligros y ciertos beneficios de un mensaje temático. Primero, ¿cuáles son las desventajas? 3 vienen a la mente. Primero, el predicador puede sacar el texto de su contexto. Haciendo esto con un texto ya libre del marco en el cual se encontraba, o sea, su contexto, el predicador puede hacer que el texto diga casi cualquier cosa. El contexto es un marco protector, lo que define los límites de significado dentro de ese contexto. Entonces, un peligro, puesto que estoy escogiendo varios textos de aquí y de allá, es yo puedo descuidar el contexto literario del pasaje y de esa forma hacer que el texto diga cualquier cosa. Un segundo peligro que va de la mano es que el predicador puede imponer sus propias ideas o pensamientos sobre el mismo mensaje bíblico. O sea, puede ser que predique sus opiniones o su punto de vista y no las de la Biblia, porque es el predicador que está organizando los puntos que va a compartir y cómo los va a compartir. Si así es, entonces corre el riesgo de perder toda autoridad porque está alejándose del marco de autoridad que es la Biblia. Entonces,
Si yo impongo mis opiniones, si yo impongo mis ideas, porque estoy imponiendo una estructura, enfatizando ciertas cosas y omitiendo otras cosas, entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque puedo perder mi autoridad, porque estoy predicando mi opinión, mis ideas, mis convicciones y no necesariamente la Biblia. Otro peligro es que el sermón puede ser muy superficial. Puesto que estoy predicando varios pasajes, hay la tentación de no exponer ninguno de los pasajes, sino de meramente mencionarlos o exponerlos brevemente sin considerar el contexto, sin examinar el significado profundamente. Entonces es un peligro que se puede correr cuando estoy escogiendo una variedad de textos. Ahora, por el otro lado, los mensajes temáticos tienen dos fortalezas muy claras. En primer lugar, los sermones temáticos pueden ser muy relevantes a los oyentes. Yo escojo un tema que sé que es relevante y yo puedo elaborar una estructura que también es relevante. Y yo predico entonces un tema muy relevante para toda la iglesia. Es una fortaleza. También los mensajes temáticos tienen la fortaleza de manejar temas de una manera sistemática, como hace la teología sistemática. O sea, yo puedo considerar todo lo que la Biblia dice acerca de cualquier tema y organizarlo de una forma sistemática. Es algo que la prédica temática presta a hacer. Entonces, son útiles los mensajes temáticos. Pero yo diría no como la dieta normal de la iglesia. O sea, el peligro de no ser muy bíblico, sino de compartir mis opiniones, significa que no debe ser la forma principal de las prédicas. De todos modos, si voy a predicar temas, yo debo comprometerme a exponer concienzudamente cada pasaje que quiero utilizar para que sea una verdadera y fiel exposición del texto dentro de su contexto. Entonces, mi punto es, tú puedes predicar temas, pero tienes que asegurar que con cada pasaje que tú usas para sustentar el tema, el punto que estás haciendo, tienes que hacer una exposición de ese texto. En esa forma, una prédica temática puede ser muy bíblica y muy útil también. Un segundo modelo de las predicaciones son las prédicas textuales. En una prédica textual, el sermón se basa en un solo versículo o un solo texto más pequeño y después el predicador elabora los subpuntos o algún tema dentro del pasaje con más profundidad. O sea, toma sus puntos principales de un texto específico, pero luego sale del contexto del pasaje para dar una explicación más amplia de una palabra, un concepto teológico dentro del texto escogido. Entonces, por ejemplo, si escojo el pasaje de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En vez de enfocar el uso de este pasaje dentro de su contexto más amplio en el libro de Filipenses, yo puedo desarrollar una prédica textual sobre la doctrina de la santificación. Mi bosquejo podría ser, por ejemplo, punto 1, el autor de la santificación, el que comenzó en vosotros la buena obra. Punto 2, el proceso de la santificación comenzó hasta el día de Jesucristo. Y punto 3, la meta de la santificación, perfeccionará. Tú notas que los puntos principales de la estructura vienen del texto. No obstante, el desarrollo del texto, del tema, realmente viene de otros textos, mientras yo elaboro la doctrina de la santificación. Esa es una prédica textual. Ahora, hay ciertas ventajas y ciertas desventajas de la predicación textual. Déjeme mencionar dos desventajas. Primero,
cuando el predicador lleva una palabra o un concepto a toda una teología, probablemente está ignorando el contexto literario del pasaje. El oyente no aprende el propósito del pasaje dentro del libro, sino ve el texto a través de la óptica del concepto o palabra expuesto. O sea, por ejemplo, en el caso de Filipenses 1:6, el punto de Pablo en Filipenses 1:6 no era necesariamente enseñar toda una teología de la santificación. Entonces, si yo lo hago, estoy saliendo del propósito, del contexto de ese versículo dentro de su contexto literario en el libro. Un segundo desventaja, tal como con las prédicas temáticas, tiende a una subjetividad porque el predicador organiza la prédica según sus criterios. Entonces yo puedo enfatizar el punto que a mí me parece y totalmente omitir otra perspectiva o un texto que quizás diga algo que pueda parecer diferente, ¿no? Entonces hay ese peligro de manipular todo para que la prédica diga lo que yo creo y no necesariamente toda la amplitud o las distintas posibilidades del mismo tema. Pero también las prédicas temáticas tienen ciertas ventajas muy claras. Déjenme mencionar dos. En primer lugar, el predicador puede profundizar un tema y mostrar la amplitud del tema a lo largo de la Biblia. O sea, aún en medio del estudio de un libro, el predicador puede enseñar toda la riqueza de un concepto o una palabra. Esto hace que la prédica sea muy profunda. También, predicando de esta manera, el predicador puede transmitir la teología a su iglesia de una manera muy natural, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Filipenses 1:6, hablando de la santificación, ¿no? Dentro del flujo de todo un libro, yo puedo encontrar, ¿no?, mucha comida espiritual para enseñar sobre la santificación. Las prédicas textuales, hermanos, son muy útiles, pero otra vez, no como la dieta normal de la iglesia. Cuando el predicador tiene cuidado en exponer la intención del texto dentro de su contexto y enseña bien el flujo de pensamiento del texto y luego amplía un concepto o profundiza el significado de una palabra, puede ayudar mucho esta forma de predicar el modelo de las prédicas textuales. Porque nos presta para una profundización de un texto. No obstante, el hecho de que no necesariamente cuida el contexto literario significa que no debemos siempre predicar prédicas textuales. Un tercer modelo son las prédicas narrativas. Este modelo comunica la verdad de los textos bíblicos a través de historias. O sea, la prédica toma la forma de una narrativa donde el predicador relata el mensaje de la Biblia en la forma de una historia. Usa mucha ilustración en este modelo de la predicación. O sea, en vez de decir por medio de la lógica o por medio de proposiciones directas, ¿no? Como una carta, acerca de cuál es el punto de la prédica, el predicador en una prédica narrativa retrasa este punto directo hasta el final. O sea, la misma historia, el drama del tema, crea una tensión y luego una resolución, y es en esa resolución que el oyente descubre la idea central. O sea, la prédica llega a ser como una historia. Bueno, como en todo modelo de predicación, esta forma tiene algunas fortalezas y algunas debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Bueno, yo puedo pensar en por lo menos tres, ¿no? En primer lugar, es muy difícil enseñar las doctrinas de la fe a través de una historia. Las doctrinas requieren proposiciones, requieren más que una ilustración. Tienen que ser explicadas porque son muy complejas. Entonces,
cuando se trata de doctrinas, es difícil comunicar la profundidad, la amplitud de una doctrina a través de una historia. Segunda desventaja es que es difícil confrontar directamente a las fallas éticas y los pecados a través de una historia. Bueno, Natán y David en ese encuentro, ¿no?, donde Natán reprende a David por su pecado con Betsabé, ahí Natán logra, ¿no?, enfrentar al pecado de David. Entonces es posible, pero es mucho más difícil. Porque en un grupo grande tiende a ser muy indirecta la historia. Entonces es más difícil enfrentar, confrontar, corregir los pecados, las malas actitudes, etc. a través de una historia. Y una tercera desventaja es que la línea entre entretenimiento y la seriedad de la palabra de Dios puede llegar a ser borrosa cuando hay una dieta constante de prédicas narrativas. Una dieta constante de historias y de enseñanzas indirectas puede hacer que la gente sea pasiva en su respuesta a lo que se está predicando. O sea, puede parecer algo entretenido y no necesariamente algo tan serio que se tiene que obedecer. Después de tiempo, esto podría hacer borrosa la línea entre las exigencias de la Biblia y el entretenerse. No obstante, las prédicas narrativas tienen varias fortalezas también. Por ejemplo, una buena historia capta la atención de la gente. A veces cuesta escuchar una prédica larga, con mucha exposición, con muchos detalles muy complicados, con mucha información intelectual, etcétera, etcétera. Pero escuchar una historia, especialmente una historia cautivante, es mucho más fácil. Y por lo general se puede entenderla más fácilmente. Es una ventaja. Una segunda ventaja es que el predicador puede crear imágenes impactantes a través de la historia. O sea, se puede transmitir visualmente algo que tiende a ser más fácil de recordar y muchas veces impacta profundamente. Las historias ayudan a eso. Y una tercera ventaja de las prédicas narrativas es que en un mundo saturado por imágenes, por videos, por entretenimiento, la gente se identifica más íntimamente con las narrativas. Entonces, las prédicas narrativas pueden llevar a la gente a identificarse con el mensaje siendo expuesto justamente porque el medio de transmisión, una historia, es su lenguaje más común. No obstante, aunque las prédicas narrativas son interesantes, son útiles, no deben ser la dieta normal de la iglesia, principalmente porque es difícil comunicar las verdades de la fe por medio de ellas. Y son muy difíciles de hacer muy bien. Entonces, los tres modelos que hemos compartido, las prédicas temáticas, textuales y narrativas, son útiles. Y se puede usarlos en distintos momentos en la historia de la iglesia, según las necesidades, según la temporada, según la situación. Pero yo diría que no deben ser la dieta normal, constante, de las prédicas en la iglesia. ¿Cuál debe ser entonces? Bueno, esto nos lleva al cuarto modelo y esto vamos a ver en el siguiente video.